Esta es una pequeña aproximación al trabajo de la artista mexicana Mariana Castillo de Val, quien, a pesar de su corta edad, tiene ya una carrera muy prolífica gracias a las enormes aportaciones que ha hecho al arte actual. Su trabajo es grande, es variado, es un caleidoscopio donde encontramos una multiplicidad de recursos, de técnicas, de temas, de disciplinas, y en donde ha involucrado a científicos, investigadores, artesanos. Pero gran parte de su trabajo lo ha dedicado a la investigación y exploración antropológica, arqueológica, cartográfica, de la representación y de las formas y técnicas de creación ligadas a una identidad cultural, pero a una identidad en movimiento, donde si bien las técnicas y los símbolos son adquiridos de manera histórica, también han sido modificadas por influencia de otras culturas en una suerte de transculturación. En la exposición Intlili Intlapali, que se lleva a cabo en el Museo Amparo de la mano de Diana Magaloni y Tatiana Falcón, podemos ver más de cerca esta exploración arqueológica y cartográfica de la representación, porque en esta exposición se presentaron algunos facsímiles tomados de algunos códices de la época colonial, especialmente del Códice Florentino, donde, podemos ver el trabajo, estos indígenas, pero todavía con una influencia quizá icónica, gráfica, de España. Aquí podemos ver unos mapas que son unos facsímiles de la época colonial, en donde vemos la fusión de las culturas tanto en la representación como en los símbolos. Estos mapas hechos por indígenas en la época colonial son un recurso muy importante en el trabajo de Mariana Castillo de Val. Aquí, por ejemplo, vemos una ilustración que Mariana reprodujo no solamente de manera idéntica, sino que usó los mismos pigmentos que el indígena pintor usó para el códice mismo. ¿Y cómo es que hicieron estos pigmentos? Bueno, pues el último libro de este códice se llama El libro del color y no es más que un manual de producción de estas tintas donde vienen y se explican las fórmulas no solo para generarlas o extraerlas de plantas, sino de cómo mezclarlas para que su permanencia sea más duradera. Paradójicamente, este libro del color no se terminó y entonces está en blanco y negro. Y así, en blanco y negro, es como Mariana lo reconstruye en estas paredes a modo de un mural. En una entrevista que Mariana dio sobre esta exposición, dijo que este mural era una especie de ejercicio de resistencia, porque en México no hubo muralistas mujeres. Entonces ella aquí hace su mural. Y no solo eso, sino que al reconstruir estas ilustraciones del libro del color, en donde podemos ver a los pintores indígenas haciendo su trabajo, tanto de producción de tintas como de ilustración y de pintura, ella se dibuja a sí misma y se pone en el fondo de la sala, en donde al final ella termina siendo una de las artistas del libro del color. En este arco iris, también retomado de los códices, no nada más de la forma, sino también de los pigmentos, podemos ver la clara influencia de los españoles en la producción visual
de los indígenas, porque los arcoíris no se representaban de esa manera en las culturas prehispánicas. Aquí vemos un jardín cuyo trazo fue basado en un mapa de la época colonial y en donde podemos ver pues, los recursos que se usaron para generar estos pigmentos, estas tintas. En fin, que esta exposición del Museo Amparo es un gran recurso para explorar el trabajo de Mariana. A partir de aquí podemos irnos para atrás y podemos irnos para adelante y encontraremos en su trabajo no solo más sentido, sino una gran fuerza. Acá tenemos otras exposiciones, una en Sérignan, Francia, con el mapa de Nuremberg, de Tenochtitlan, y otra exposición en Kurimansuto con otros mapas. Uno de los festivales más notables y fundamentales en la historia del arte es Documenta, y Mariana fue seleccionada en la edición número 13 de Documenta. Aquí la vemos terminando esta maravillosa pieza que presentó, la cual la hizo con una técnica que se llama escagliola. En Italia usaban esta técnica para imitar mármol, cuando ya no tenían mármol para sus construcciones. Entonces lo creaban mezclando resina con pegamento, con pigmentos y después puliéndolo con diferentes materiales. Mariana, en esta exploración de técnicas antiguas de creación, pues hace esta maravillosa pieza, la cual es salida de una fórmula matemática de Felix Klein. Esta es una exposición individual que se presentó en Nueva York en el New Museum y que se llamó Finding Oneself Outside. Y esta pieza es muy peculiar, se llama No Solid Form Can Contain You, y es un molde, pero es la parte cóncava del molde, de modo que estamos viendo el anverso de la diosa azteca Coatlicue. Y como el molde de la diosa es hueco, pues podemos ver su cara interior, la cual es verdaderamente espectacular. Este es un mapa de San Pedro Teozacualco, tomado de los códices mixtecas y también de la época colonial, en donde también se puede ver la influencia de otras culturas. Y fue hecho con diferentes tipos de madera calada, las cuales podían dividir los ríos y las delimitaciones del mapa. Como podemos ver, Castillo de Val usa el arte contemporáneo como una vía de discusión acerca de las formas de representación vinculadas a una identidad cultural y al papel que la globalización está ejerciendo o incluso desapareciendo de comunidades indígenas. Esto vinculado, obviamente, al cuestionamiento de los hábitos de consumo global. En pocas palabras, hay una clara búsqueda en la esencia de identidad a partir de las formas de creación. Mariana Castillo de Val ha sido seleccionada en varias bienales, como la de Venecia, Atenas, Shanghái, Berlín, Documenta 13, Manifiesta 7 y ha tenido exposiciones individuales en grandes museos como el Stedelijk de Ámsterdam, como el Hamburger Bahnhof de Berlín, entre otros grandes museos ubicados en Suiza, México, Estados Unidos, Londres, Madrid, entre tantos otros, y ha ganado premios como el Zurich Art Prize y el Prix de Rome, entre otros. Y bueno, hay mucho más que decir de esta gran artista, pero este video intentaba hacer un video corto y hasta aquí nos quedamos.
Y no queda más que recomendar la búsqueda del resto de su trabajo, que es muy extenso, y el cual claramente honra al arte actual. Muchas gracias.